Bueno, aquí encontrándonos nuevamente. El tema de hoy, mis amigos, tiene que ver un poco con lo que en estos últimos tiempos estamos tratando de investigar y encontrarle la vuelta a lo que es la comunidad. ¿Cómo viene este salto de la conciencia? Mucho se ha hablado de ello y mucha expectancia se ha puesto, mucho ensayo y error, mucho de lo que no sirvió, de lo que no fue, hoy, actualmente, con experiencias muchas frustrantes y otras con algunos resultados. Les voy a ir compartiendo en esta búsqueda que yo también tuve de ir viajando, de ir estando en distintas comunidades o de ir leyendo literatura y material desde hace muchos años, que hablaba de el futuro del mundo. Es un signo de pregunta que estamos tratando todos de develar, experimentar, y más o menos lo que les voy a compartir es un poquito una vivencia histórica y otra parte una vivencia experimentada por mí mismo y por gente que ha experimentado y que he conversado con ellos. La espiritualidad como comunidad se pierde en los tiempos, en la zona del oriente como ashram, como lugares de retiro, donde era una persona, un gurú, un swami o un abad, lo que sería después en los siglos posteriores en el oriente, en el occidente, que fueron los monasterios de la Iglesia Católica, monasterios de gente que se en clausura o que vivían en las comunidades que se llamaban monasterio. Esto viene de hace mucho tiempo y se pierde en la historia. Comunidades que tenían un objetivo, una visión cosmogónica de Dios, un seguidor que daba pautas, reglas, que organizaba bajo un modo de túnica o bajo horarios o bajo liturgias, rituales, ceremoniales, muy semejante tanto en el oriente como en el occidente, pero tenemos mucho más historia, muy hacia atrás, sobre todo en el oriente, no tanto en el Medio Oriente con el islamismo, sino con la India, el Nepal o culturas chinas bien del oriente, ¿no? Luego, en función a estas vivencias, nos fuimos acercando cada vez más a estos últimos tiempos que estamos viviendo y se empezaron a formar comunidades, una de ellas muy conocida con Eileen Cady, por ejemplo, que yo he estado ahí en Escocia, en el norte de Escocia, que Findhorn, cerquita más allá arriba de Inverness, en una localidad que se llama Forets, donde empiezan a hacer una vivencia de comunidad sobre la comunicación de Eileen Cady y su amiga Dorothy con el yo soy o con los elementales del lugar, y dando apertura a otras formas de comunidades como Esalen en California y otras como por ejemplo comunidades de Osho o comunidades donde se centraba algún maestro y la gente iba y vivía. Una de ellas fue, por ejemplo, la comunidad donde se vivió con Gandhi, con un objetivo más político que religioso, pero que esta historia de la comunidad y de probar y de insertar un culto, un modo, una técnica, una forma de oración, una devoción, cánticos o no, lo vamos a ir viendo después más detalladamente, es costumbre humana, de ir agrupándonos con ideas semejantes. Y generalmente, tanto monasterios como ashram era jerarquizado, había un gurú o un seguidor directo de ese gurú cuando moría el gurú principal, y así iban quedando sucesores, formando en cada uno de ellos, modificándola en tiempo y espacio de acuerdo a cómo iba evolucionando el ashram en cantidad, en edificios, o cuando se iban abriendo nuevos sucursales, podríamos llamarle, en otros lugares del mundo o del mismo país, fueron organizándose en la medida que iba creciendo estas comunidades. Ya de por sí el ser humano siempre se agrupó en aldea, en comunidades, donde formaban pueblos generalmente cercanos a ríos, formando después lo que hoy llamamos ciudades. Es costumbre del ser humano juntarse, agruparse. Pero vamos a ir viendo en el tema espiritual cómo esto fue tomando otros cuerpos en la medida que fue apareciendo
nuevos espacios la espiritualidad, y se fue difundiendo la espiritualidad gracias a la literatura y en los últimos tiempos a Internet, que dio una conexión muy grande y muchos intentos de ver cómo convivir, qué traer, ya sea camino espiritual o modos de conectarse más con la naturaleza, permaculturas, aldeas ecológicas. Vamos a ir charlando y desarrollando un poco los temas y sobre todo qué pasó, qué fue pasando en esos procesos. Ahí tenés Gracia, ustedes ya la han conocido, ya escribe poemas y hoy estuvimos en su casa viendo algunos poemas que hacen a estos tiempos que están buscando encontrar soluciones en grupo, agruparnos para encontrar soluciones. ¿Tenés alguna mano? Una de las poesías ya la habías leído en uno de los programas anteriores, ¿no? Universo Patria Mía. Universo Patria Mía. Por ahí después la vamos a decir en otros bloques más adelante. ¿Tenés alguna? Tengo Delirando. ¿Qué te parece? Un gran delirio con mío. Los amigos? Dale. Y seguimos pues compartiendo con más detalles este tema del mundo de agruparnos en la espiritualidad, ¿no? A ver, Delirando se llama. Muy bien. Pensé de pronto en convertirme en luz. O no, mejor en cascabel, tal vez. Mejor en risa, alegre y cristalina como una fresca cascada. Invitaré a beber a toda la humanidad y así contagiaré mi risa. Juntos reiremos sin parar. Esa energía se convertirá en luz y el planeta se iluminará. Desde otros planetas asombrados nos observan y fuimos el comentario general de ese día. Qué hermoso está hoy el planeta Tierra, brilla como un gran sol. Por fin sus habitantes despertaron a la luz y se fundieron con Dios. Delirando se llama esta poesía. ¿Por qué le pusiste así ese nombre? Porque en ese momento sentía que sería hermoso unirnos en la comunidad. Sí, como una unidad. Y comenzar a sentir cosas juntos, como reírnos, como crear, como asombrarnos juntos de la vida, de las cosas maravillosas que nos suceden. Y bueno, y escribí Delirando, porque para mí era un delirio. Además, me llamaron delirante más de una vez. Sí, ¿no? Soy consciente, lo tengo asumido. Vos a tu modo, yo a mi modo, Por ovejas supuesto. negras, los distintos, los locos. Yo siempre vos agradezco con tus cosas esto. y tus amigos, Sí. y tu gente rara. ¿Cómo nos identificamos muchísima gente con esto, con este paso del viaje sagrado que hemos tenido casi todos? Y nosotros, Gracia, ¿te acuerdas que hemos intentado formar una especie de comunidad, pero con una característica, que cada uno vivía en su propio hábitat, en su propia casa, con su familia, sin masificarnos? Sí. Esto fue en la década del 90, ¿verdad? Más o menos. ¿O empezamos antes? No, antes. Fue empezamos a finales de la década del 80. Me interesó el tema de hoy compartirlo con alguien que hice la experiencia de ir a lugares en común. Por ejemplo, ¿te acordás que teníamos una estancia que alguien ofrecía? En Lobos. Ana Cuña, sí. En Lobos, en la estancia Santa Teresa, y ahí hacíamos la experiencia comunitaria de 3 días, donde organizábamos quién hacía las comidas, quién ordenaba la casa, quién mantenía la limpieza, quiénes cocinaban, quiénes lavaban los platos. ¿Te acuerdas que esos eran los principios donde todos trabajábamos para todos, se repartía equitativamente y armoniosamente, daba resultado porque ¿por qué? No le dábamos tiempo a los egos en manifestarse. Teníamos momentos de creatividad, teníamos un gran respeto como base y éramos unas cuantas personas y les comento íntimamente. ¿Cuántas personas eran? Muchas. Eran muchas, como 80, 100 personas a veces, y un solo baño. Por lo tanto, teníamos que tener una disciplina de respeto, de armonía muy grande, y la teníamos. Está bien que si bien estábamos, digamos, conviviendo y viviendo esa experiencia, también teníamos un tutor, que en cierta forma ese era tu papel en ese momento. Sí, sí. El tema es en lo que vos recién estabas expresando, es llegar a las comunidades sin tener ningún tutor,
que cada uno El sea tutor su es propio lo que se llama el Cristo tutor, interno, claro, la voz interior, lógico. bueno, esa El guía, conexión que sea el guía, lógico. no una persona, sino... Vamos a cerrar Uno este mismo. primer bloque y vamos a otra música de Bárbara, ¿sí?